Hola, 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 bienvenidos familia, amigos, comunidad de Vibe Podcast a un episodio más. La mejor comunidad. Sí, Los mejores. los mejores son ustedes que semana tras semana nos hacen el aguante, literalmente, Literal. de escucharnos y bueno, dejarnos siempre su apoyo, sus mensajes. Leemos cada uno de sus mensajes y bueno, los apreciamos un montón. Así que bueno, bienvenido y bienvenida. Bienvenidos a este podcast, tu podcast, como decís vos, Eso. volviendo a la esencia. Qué gusto que nos estés escuchando una semana más, ya cada vez más cerca del fin del año 2023. Pensé que ibas a decir fin del mundo. Yo ya dije, Dios mío, Ya se fue con todo. cada vez más cerca del fin del Fin del mundo, ya está. No, pero sí pasó. Yo siento que este año pasó muy se rápido. está terminando, ya estamos ya casi octubre y wow, o sea que tantas cosas pasó este año y ahora antes de empezar este episodio, atrás de cámaras, como se dice, estábamos hablando con Andrea y orando y diciéndole a Dios, o sea, hasta dónde nos ha traído, ¿verdad? O sea, jamás hace 2 años atrás cuando... En nuestra pequeña oficina me acuerdo que agarramos 2 micrófonos, oramos y empezamos a hablar. Literal Y así ahí fue. nació Vae Podcast. El primer episodio se llama ¿Qué es Vae? Y Por ahí si quieres saber, anda a mirarlo. Aunque yo creo que de ahí ahora ya muchas cosas Dios ha cambiado, ha agregado, modificado. hemos cambiado. Yo escucho a veces los episodios. No vayan a escuchar los episodios de lo primero, ¿verdad? Pero Eso va a hacer que vayan a escuchar. Ay, es ay, cierto, ay. no, pero yo escucho hoy los episodios y hay algunos que yo me río. Yo dije, ay, Dios mío, cómo empezamos y cómo también nosotros hemos madurado y crecido. Porque esto, ¿verdad? Nos empuja a nosotros a crecer y a madurar y a estudiar más. Realmente, si es que este podcast ha hecho una cosa en nosotros, en muchas áreas de nuestra vida, fue que nos ayudó a madurar. Sí, la En verdad que sí. tantas áreas hablando ministerialmente y hablando personalmente, hablando espiritualmente, o sea, en todas las áreas, como que hablando incluso en responsabilidades, tuvimos que madurar, disciplina, porque Ujú. sí, como todos saben, cada viernes sale un episodio nuevo y sí, hubieron veces, y hasta ahora, donde hay veces que se complica. Siempre, esta semana creo que nos preguntó, creo que fue Vane, nos dijo si hubo alguna semana que no quisimos grabar Sí, me un acuerdo. episodio. Y la verdad que, o sea, hubieron días en como que sí, se junta todo y uno dice, Dios mío, yo lo único que decía, Señor, danos fuerzas, pero es increíble cuando poníamos play a la cámara y empezamos a grabar, es como que el Señor nos empezaba, y la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré, dice la palabra. Entonces siempre como que decimos, no se trata de quién soy yo o lo que yo puedo dar a la gente, sino de quién está en mí, a quién permito hablar. ¿Sabes qué? Eso me di cuenta. Hubieron veces que sí estábamos cansados, hubieron veces, todos pasamos por esos momentos donde no querés hacer nada, querés descansar pero como vos decís, es cierto, cuando ponemos play y ponemos recording, Mm. es como que parece que el Espíritu Santo viene y toma el Sí, control algo pasa. y empieza a hablar y termina el episodio y como decimos, híjole, o sea, gloria a Dios por ese episodio y Sí. por lo que Dios ha Sí. hablado. Y esto nos ha hecho madurar porque incluso hoy, justo en este episodio, queremos apuntar hacia este lado, vamos a decirle, de la madurez. Ujú. Nosotros estuvimos acá en Vail, Oklahoma. Para los que no saben, estamos en Oklahoma City. Tenemos una iglesia aquí. Oklahoma, ¿cómo se dice? Los redneck Los redneck. conocidos aquí. Pero tuvimos una serie en la iglesia que le llamamos Adolescentes. Y los pusimos adolescentes porque el subtítulo era Adolescentes atrapados en cuerpos de adultos. Y es interesante porque yo creo que esto se ve mucho y nos pasa a todos. Todos tenemos nuestro adolescentito ahí metido. Nuestros niños interiores. Nuestros niños interior que a veces Adolescentes. queremos hacer berrinches como los niños, ¿verdad? Ahora Jere está en esta etapa, nuestro hijo, de que está como, no sé si notaste, bueno, obvio que notaste, pero está como explorador.
Sí, Todo es quiere saber, súper curioso todos los es. cajones quiere abrir. Antes vos le daban juguete y no sé, golpeaba, jugaba, pero ahora lo agarra y lo mira. Es como que le da Sí, vuelta, le da vuelta. Y también nos dimos cuenta cómo está súper más expresivo y cuando quiere algo nos lo deja te saber deja bien. saber. Es como que él te dice yo quiero y me hace con el dedo así Sí. y me muestra y yo. O sea, y hace sus berrinches Y como como, todo bebé. y como siempre le digo, Seba dice, los niños nacen sin ley y sin bandera, Sin tipo, ley, sin literal. sin, increíble porque los niños estaban estudiando y dice que nacen sin paciencia, nacen sin dominio Tolerancia. propio, sin tolerancia y uno tiene que ir formándoles, Claro, ¿verdad? empieza la época donde ellos son mío, mío, esto es mío, no Ujú, toques. Y, y con los años y con las experiencias van madurando. ujú. Pero, hay un gran pero y yo me he dado cuenta específicamente mucho y en mi vida me he dado cuenta de que el crecimiento físico llega con el tiempo, pero la madurez espiritual llega con la obediencia. Wow. Que yo crezca físicamente no quiere decir que yo estoy creciendo en mi madurez. Es verdad. Es por eso que esto es un peligro. Crecer es natural y automático. Crecemos sin darnos cuenta, pero la madurez no sucede sin darnos cuenta. La madurez es un proceso intencional Mm, en el cual nos dejamos ser moldeados y nos dejamos ser, vamos cambiando a un ser más maduro. mm, Y es interesante esto porque la Biblia obviamente habla en un momento, Jesús dijo que seamos como niños, mm, pero muchas veces no tenemos que malinterpretar eso, ¿verdad? De ser como niños, de ser inmaduros. ujú, Ser como niños es ser como niños en cuanto a la malicia, al pecado. Pero la Biblia también nos reprende y nos anima a ser astutos como serpiente, ujú. a ser maduros en las áreas espirituales de nuestra vida. ¿Y por qué te digo esto, amor? Porque el mayor peligro que podemos tener es haber creído en Cristo y entrado en la familia de Dios, pero nunca haber trabajado en nuestra madurez. Wow. ¿Por qué? Porque esto va a traer muchas consecuencias en nuestra vida espiritual. Ujú, Y hoy queremos hablarte sobre cuáles son algunos síntomas o qué pasa y cómo yo sé si no he madurado espiritualmente. mm, Porque esto es muy serio. sí. Porque lo peor que puede haber, estamos hablando fuera del lado espiritual, es ser un adulto inmaduro. Ya sos Imagínate, todo grande, tenés grande, tenés familia. responsabilidades, sos esposo, sos papá, tenés que hacer todo esto, pero seguimos actuando como adolescentes, seguimos haciendo lo que queremos, seguimos haciendo berrinches, seguimos siguiendo los deseos de nuestra carne. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde a veces ocurren tantos problemas, vamos a decir, matrimoniales Ujú, o tantos problemas de trabajo o incluso, mira esto, yo creo que la inestabilidad financiera en la adultez muchas veces es por una adolescencia en mm, esa área de nuestros interior. corazones, una adolescencia interior donde Me- em, queremos, Sí, y me gustó eso que mencionaste de cómo la madurez espiritual es intencional. sí, Yo tengo que trabajar en mi madurez espiritual. Si yo ujú, quiero crecer espiritualmente, yo tengo que poner de mi parte. claro, Así como el crecimiento físico viene con el tiempo, la madurez y el crecimiento espiritual, yo debo ser intencional, yo debo crecer espiritualmente. Y como siempre decimos, ¿verdad? O uno o está avanzando o uno está retrocediendo. Nunca hay un punto neutro ujú, en tu madurez espiritual. mm. O te estás yendo para atrás o te estás yendo para adelante. Entonces, fíjate, ¿cuáles son uno de los primeros síntomas de un corazón inmaduro espiritualmente? Y Pablo lo habla en Efesios 4, versículo 14. Pablo dice lo siguiente: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Mm, O sea, yo creo que uno de los síntomas más grandes de una inmadurez espiritual es cuando somos fluctuantes en nuestra fe y en nuestra confianza y en nuestro caminar con Dios. o sea, tipo inconstante. Entonces, la palabra fluctuar literalmente significa como una madera o un objeto que es llevado por las olas del océano de aquí para Mira, allá. Eso wow. significa fluctuar. Cuando alguien no tiene un ancla firme. Y una de las mayores síntomas de una inmadurez espiritual, como dice Pablo ahí, dijo que son llevados de olas de aquí para allá y por todo viento de enseñanza.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestra fe en la palabra, pero viene alguien y la primera persona que nos dice, no, eso no es cierto, es así, ya empezamos a fluctuar. Mm, Viene alguien y te dice, no, el amor es amor. Y voy a, ¿será? ¿Y mm, cómo? ¿Y si es wow. así? Y al toque, cualquier enseñanza, cualquier cultura, cualquier información que te digan ¿Voces o o qué? voces, te hace fluctuar. Sí. Y yo no estoy hablando de dudas, porque dudas todos tenemos. Estoy hablando de cuando esto te lleva aún más que la duda. Te lleva a cuestionar tu propia fe. Mm, Te lleva a frenar en tu crecimiento espiritual. Es por eso que es tan importante alcanzar la madurez. Porque muchas veces se escuchó esto, ¿verdad? En la iglesia, no se trata de ser perfecto, se mm, trata de amar al Señor. Él no busca perfección. Y es cierto, no se trata de ser perfecto, pero se trata de ser maduro. Que buscar la son cosas, madurez. dos cosas muy distintas. Yo no busco ser perfecto, pero yo busco ser maduro. Y yo creo que estamos en un tiempo en que necesitamos cristianos maduros. Que Urgente. sí, cristianos, porque yo creo que por muchos años también hemos dejado que otras personas nos alimenten espiritualmente ¿Sí? y vivimos, como se dice, de papillas. Y un bebé no puede vivir toda su vida de papillas, de leche. Llega un momento en la vida del niño que él tiene que aprender a comer solo, que ¿Sí? él tiene que ser independiente, a alimentarse solo y poder empezar a que su cuerpo empiece a digerir Ujú. el alimento que está recibiendo. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Nosotros muchas veces vivimos dependiendo, como hablamos una vez, de la comida ya toda digerida, toda masticada que nos da el pastor los domingos y nos quedamos como enanos espirituales. Ujú. Nos quedamos ahí chiquititos y no podemos avanzar porque Mm. todo el tiempo dependemos de otras personas para mi crecimiento, de otras fuentes, pero yo tengo que aprender a comer independientemente mi Mm. comida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dijo esto, que una de las señales de ser inmaduro espiritualmente, de un adolescente, es cuando es llevado de aquí para allá. Entonces, analicemos nuestra vida en este primer paso. ¿Será que yo fluctúo y soy fluctuante en mi fe? Inconstante. Mm, Estoy un día bien, un día mal, un día bien, un día sí. mal. Puede ser una gran señal de que no estás buscando la madurez espiritual en tu vida. Ujú. Y esto es tan importante. Y como una de las cosas de cómo uno madura, yo creo que las mayores formas o la forma más fuerte en la cual trae madurez en nuestras vidas es cuando tenemos independencia Ujú. de alguien. La Eso. independencia es lo que más te hace madurar. La pasada estaba viendo una imagen de y leyendo un poco de historia de los niños, de adolescentes de 14, 15, 16 años, hace 50, 60 años atrás, comparado con los adolescentes de 14, 15, 16 años atrás. Y vi una foto, ¿verdad? En esos años, los niños de 16 años completamente vestidos como soldados, yendo a la guerra, Sí. defendiendo a sus países, Ujú. tomando la responsabilidad de sus hombros de un país. Y después vi una foto de 14, 15, 16 años ahora tirado en un sofá viendo Netflix. Sí. Y quiera o no, la cultura ha llevado a crear adolescentes, adultos que nunca maduran, que quedamos con una mentalidad de adolescentes y después conocemos al Señor, somos salvos y pensamos que por simplemente haber creído en Él ya estamos madurando. Pero Mm, no es así. Debemos ser edificados y producir nuestra madurez. Fíjate, Pablo, antes de hablar de esto de los niños, él estaba hablando de que cuando el Señor ascendió, dice que Dios dio talentos y dones y dice, él mismo constituyó a algunos apóstoles, ujú. a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Maestros. Pero fíjate para qué, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, y mira esto, de modo que todos, importante esa palabra, todos, no solo los pastores, profetas, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que es conforme a la plena estatura de Cristo. Me Mm, gusta la NBLA porque la NBLA usa esta palabra en el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. wow. O sea que él dice
que Dios estableció pastores, profetas, apóstoles, maestros, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la estatura de un hombre maduro. ¿Y lo compara con quién? A la medida y la estatura de la plenitud de De Cristo. Cristo. O sea, en otras palabras, que lleguemos a la misma madurez que Cristo alcanzó. Mm. Está diciendo que podamos cada día parecernos más a Él y ser maduros como Él. Pero también yo creo que algo también Pablo, como decía, ¿verdad? Ser tan intencional de poder Sí. buscar y perseguir eso. Ujú. Todo el tiempo yo creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar. Si queremos llenar nuestro vaso, si queremos que nuestro vaso esté lleno para poder dar a otros y poder edificar a otros y poder edificar a la iglesia de Cristo y usar mis dones y talentos, yo me tengo que llenar de la Ujú. plenitud de Cristo todos los días. Ahí está. ¿Verdad? Porque Dios está buscando dónde derramar su gracia, dónde derramar su sabiduría, dónde derramar, qué sé yo, su poder. Pero si nosotros estamos en cualquier desenfocados, no estamos enfocados en crecer, en dar, en edificar a la iglesia, somos prácticamente inútiles. Claro. Y por eso estábamos hablando recién de que la independencia es la mejor, es una de las formas que más nos lleva a madurar. Vemos antes cómo los niños eran mucho más independientes de los Sí. padres que hoy. Y el mismo lado espiritual se aplica lo mismo. Hay muchas veces que escuchamos personas decir lo siguiente: siento que Dios no me habla. Siento que Dios no está conmigo. Oro y no siento nada. Voy a la iglesia. Y si en algún momento tú sentiste como que Dios se hizo a un lado, déjame recordarte dos cosas. Primero, Dios no se hizo a un lado. Y segundo, puede que el Señor te esté permitiendo sentir eso para que tú madures. Wow. Porque cuando tú perseveras en tu fe, aún sin sentir que Dios está contigo, es donde tu amor por Él va a madurar. Ujú. Es verdad. Los desiertos son los lugares donde más Dios madura tu corazón. Ujú. Fíjate, Dios quiso llevarle a Moisés a sacar el pueblo de Israel. Lo tuvo que llevar 40 años solo en el desierto para que madure. Porque antes de eso mostró una actitud inmadura matando a un egipcio. Ujú. Y Dios dijo: Moisés, te voy a tener que hacer madurar. Y me imagino de esos 40 años, la Biblia no habla en ningún momento que Dios hablaba con Moisés y él caminaba con Dios. Dice, una vez nomás se le apareció una zarza ardiente. Pero entonces, ¿qué te quiero decir? Si sentís como que Dios está ausente, puede que Dios haya permitido ese sentimiento en ti para ver si tú perseveras en ese desierto para tu madurez espiritual. Es que me gustó eso que mencionaste de cómo en el desierto uno madura. Y es verdad, porque ahí es cuando uno realmente sale a relucir lo que hay en tu corazón. Ujú. Cuando llegan las tormentas y los desiertos y los problemas de la vida, ahí se nota en dónde está puesta tu fe y qué tan maduro espiritual sos. Sí. Porque yo me imagino, ¿verdad? Muchas veces cuando hay problemas y situaciones difíciles, ¿a quién recurrís? ¿A tu propia sabiduría o a tu propia autosuficiencia de que tú puedes con todo en la vida? ¿O descansas en la soberanía de un Dios Wow. que te sostiene? Porque eso también demuestra mucha madurez espiritual. Ujú. Porque humanamente nosotros siempre vamos a querer actuar de acuerdo a lo que nuestros deseos y Claro. nuestra carne pide y quiere hacer y creer en que nosotros podemos con todo. Pero también es muy maduro humillarse. Yo creo que la mayor prueba de madurez espiritual es humíllense bajo la poderosa mano de Dios, decía Pedro. Humíllese, humillarnos y decir, Señor, yo no puedo. Señor, no soy suficiente. Sí. Yo no puedo con mis fuerzas, no puedo con las situaciones que me tocan vivir, pero Señor, descanso en tu soberanía Wow. divina. Amén. Y eso yo creo que es uno de los síntomas en el que estamos creciendo espiritualmente. Sí. ¿Y cuánto descanso en Él? ¿Qué significa, por ejemplo, maduro en la Biblia? Cuando Pablo dijo, a fin de que lleguemos a la condición de un hombre maduro. La palabra maduro significa completo. O se puede traducir como perfecto. No perfecto sin errores, sino completo, sin que haga falta nada. Pero me encanta porque después de decir esto, él dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por toda corriente o enseñanzas. Y me encanta el versículo 15 de Efesios 4 porque él dice esto. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Mira lo que dice, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido
por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, Pablo estaba diciendo acá que al hablar en amor, creceremos todos, dice, en aspectos como aquel que es la cabeza. Yo creo que una de las formas, dijimos hoy, de crecer espiritualmente, de madurar, es con la independencia espiritual. Y otra forma es cuando nosotros empezamos a tratar a los demás en amor, aún teniendo diferencias, aún teniendo puntos de vista distintos, aún no estando de acuerdo con ciertas cosas. Porque ¿qué pasa? Los niños, por ejemplo, que no son maduros, ellos tienen una diferencia con un niño y se nota, pelean, lloran, gritan, pero la madurez es cuando uno puede preservar y seguir amando y conservando la unidad, aún teniendo diferencias con otros. Manteniendo tu esencia, Eso. a pesar de todo lo que te puede venir sobre arriba. Eso yo creo que es algo admirable y hemos conocido cuántos hombres y mujeres tan maduros espiritualmente, que yo creo que cómo se mantiene estable. Y eso obviamente es por años de crecimiento y de entregarse al Señor. Manteniendo tu esencia a pesar de todos los golpes que te da la vida. ¿Verdad? Eso yo creo que es como una señal de que, bueno, estoy yendo por el lugar correcto, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Inestabilidad es una ¿cómo se dice? Red flag para nosotros. Y fíjate, viste, a veces se conoce esto de cristianos o personas que van saltando de iglesia en iglesia porque capaz dicen, no, en esta iglesia no me gusta tal cosa, no me gusta tal cosa. Eso simplemente refleja una inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque refleja que mi carácter y mi madurez no está lo suficientemente formado para estar en el mismo lugar con otro que no está de acuerdo conmigo. Ay. Parece maná, parece piedra, pero es maná. Parece piedra, pero es maná. Pero de verdad, o sea, si yo dejo de ir a un grupo de jóvenes o a la iglesia o de estar con ciertos amigos y me voy a buscar otra iglesia porque yo no pude estar en armonía con alguien que piensa distinto a mí, yo soy un inmaduro espiritualmente. Por eso es que Pablo dijo claramente, conserven la humildad, lo que dice. Él dio cuando dice entonces, dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, a la unidad de la fe. Es por eso que necesitamos cristianos maduros. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual nos va a ayudar a estar unidos. Y en nuestra unidad vamos a poder ganar el mundo para Cristo. Si no estamos unidos, no vamos a ganar las naciones para el Señor. Porque el mundo no va a querer creer en un Dios, en que prediquemos en un Dios a quien ellos no ven la unidad en nosotros. Es por eso que es tan importante esto de la madurez espiritual. Porque, fíjate, y dice, creciendo en todo al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Yo creo que si tú quieres madurar espiritualmente, lo primero que debemos hacer en nuestras vidas es empezar a conocer a Cristo. Porque al conocerle a Jesús, vamos a empezar a imitarle a Jesús. Y al imitar a Jesús, vamos a empezar a tener madurez. Porque Jesús yo creo que fue el que más nos mostró la madurez espiritual. Sí. Fíjate ese momento en el cual Él estaba en el huerto de Getsemaní a punto de ser entregado. Y Él estaba ahí, dice que sudando como gotas de sangre. En ese momento, Él hizo una oración y dijo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Pero después mostró su madurez y dijo, pero Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Su madurez espiritual le sostuvo cuando las emociones no le podían sostener. Y esto es para nuestra vida lo mismo. Tu madurez espiritual te va a sostener cuando tus emociones ya no te estén sosteniendo. Sí, porque van a haber momentos en que nuestras emociones nos van a querer jugar una traicionar. Porque no vamos a estar siempre felices, siempre contentos, siempre. Va a haber momentos donde tus emociones te van a querer tirar para abajo. Y ahí es donde entra la madurez. Tu ancla de madurez. Ahí entra la madurez. Entra esa madurez que hemos trabajado. Entonces, quiero que debemos analizarnos. Y este episodio quisimos hacerlo para motivarnos a ver cómo está nuestra madurez y sabes que espiritual. También quiero agregar algo. Bueno, siempre hablamos de cómo la intimidad
es intransferible, o sea, no podemos orar por intimidad, es algo que uno tiene que ser intencional, Wow. ¿verdad? Entonces yo creo que esto también es algo que la madurez espiritual que te va a sostener cuando tus emociones, cuando las circunstancias no te puedan sostener más, es algo que tú debes sembrar y tú debes hacer crecer en tu intimidad con Dios. Claro, o sea, ¿Verdad? la madurez es intransferible. Yo no puedo Claro. pedirle a un señor de 60 años que fue a la guerra, que vivió solo en un lugar, que pasó por miles de cosas, decirle, Señor, ¿me pasa tu madurez? Pues él puede dar lecciones, tips, pero la madurez viene con las experiencias. La madurez se aprende y la mejor manera de formar madurez espiritual es con la obediencia. La obediencia a la palabra. La obediencia a lo que Dios estableció en la Biblia. Como dijimos hoy, el crecimiento físico llega con el tiempo, pero la madurez espiritual llega con la obediencia. La obediencia es la que nos va a hacer madurar. ¿Por qué? Porque yo voy a ser obediente a algo que mi cuerpo me está diciendo, no, hacelo. Pero yo voy a ser obediente, me voy a anclar a la palabra. Y ese hecho hace que mi fe madure. Wow. ¿Entendés? Me gusta y me desafía este episodio porque creo que como dijimos al principio tenemos que seguir buscando y orando por cristianos maduros. La iglesia te necesita lo que tú puedes dar y como decía Pablo, era para edificación del cuerpo. Eso necesitamos. Todo, porque tampoco es para mi beneficio, ¿verdad? Es para el beneficio de los demás. Obvio, es que pensar, tu madurez. Una de las cosas que más hace es beneficia a los que están al lado tuyo, porque ya no tenés esa actitud de adolescente donde tratás mal a los demás, te enojas con todo el mundo. Imagínate, vivir con adolescentes qué rollo, porque tienen, ¿verdad? Están en una edad, como se dice, tan difícil. Que Imagínate con un adulto adolescente. Un adolescente. Ahí pedí socorro. Entonces, queremos motivarte a esto. Hace un pequeño test de tu madurez. Acuérdate que el test de tu madurez lo puedes notar en tu obediencia a Dios, le puedes notar en tus tratos a los demás y lo puedes notar en tu consistencia espiritual y en búsqueda del Señor. Y después de eso, practicar la obediencia. Unite a tus hermanos en la fe, aún teniendo diferencias. Sé obediente a la palabra y busca a Cristo en la intimidad, porque conociéndolo a Él, vamos a madurar. Eso, buenísimo este episodio. Creo que ya estamos llegando al final. Pero muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá y oramos a que puedas seguir creciendo hasta llegar a ser maduro como Cristo. Todo espíritu de adolescente echamos fuera. Adolescentes no en este lugar. No se permite. Así que Dios les bendiga, familia. De verdad, les mandamos un abrazo rompecostillas. Ay, Señor. Esos abrazos que ¿ya te abrazaron así? Vos. Sí. Ay, estás con fuego la cosa acá. Pero bueno, hermanos, los queremos. Son los mejores. Chicos, de verdad les amamos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.